como para poder empezar con la clase de hoy. Ahora sí, entonces, les comparto la pantalla y empezamos con la presentación. Acuérdense que si necesitan, activan el micrófono y hacen una intervención, o pueden hacerlo a través del chat, pero yo en este momento, al achicar la posibilidad de verlas, a lo mejor no lo encuentro, ¿sí? No lo tengo tan en presente. Entonces, activan el micrófono e intervienen. Hoy, entonces, vamos a retomar un poquito lo que nos quedó de la clase pasada, del miércoles pasado. Vamos a profundizar un poco más sobre lo que es la entrevista, que me parece que quedó pendiente, y vamos a empezar con algunos de los conceptos de lo que es la psicoestadística, porque las pruebas que vamos a utilizar, los instrumentos que vamos a utilizar para nuestro proceso diagnóstico son herramientas y técnicas que se basan en cuestiones psicoestadísticas, en cuestiones de la estadística. Y ahora vamos a profundizar después por qué. Entonces, primero hacemos un repaso. Nosotros habíamos dicho, y esta es, creo que desde la intención de la universidad de poder llevar la carrera desde las neurociencias, podemos decir que el diagnóstico psicopedagógico se hace en un contexto de evaluación que utiliza herramientas claves como la entrevista y las técnicas estandarizadas. Esto de técnicas estandarizadas es lo que hace referencia a que tengamos que ver cuestiones de psicoestadística. Habíamos visto el miércoles pasado que los diagnósticos, estos procesos de evaluación, pueden ser individuales, o pueden ser grupales, o pueden ser realizados en una institución. Depende cuál es el alcance que tenga en esto que estoy haciendo. Pero en general, en la clínica trabajamos con procesos diagnósticos individuales, o sea, realizados a una persona. Si estamos en instituciones escolares, probablemente tengamos que hacer diagnósticos grupales o incluso diagnósticos a la institución. O sea, a todo el conjunto de los actores que intervienen en esa situación de enseñanza-aprendizaje. Habíamos visto que el objetivo del diagnóstico es poder esclarecer una situación que hace referencia al aprendizaje para que podamos tomar decisiones efectivas, ya sea hacer algún ajuste escolar, por ejemplo, pedirle que le vayan adecuando los contenidos o la cantidad de ejercitación, como por ejemplo solicitar un tratamiento determinado, por ejemplo psicopedagógico o de terapia ocupacional, fonoaudiológico, psicológico, etc. Los pasos de todo diagnóstico implica realizar entrevistas, digo entrevistas, o puede ser una sola entrevista, ¿no? Pero a partir de allí seleccionaremos las pruebas, las técnicas, los test que vamos a utilizar, los vamos a administrar, los vamos a puntuar, a interpretar, vamos a realizar un informe y vamos a hacer entonces una devolución. Esto a grandes pasos, digamos, y de manera sintética, es lo que vimos el miércoles pasado. Habíamos dicho entonces que el diagnóstico se realiza en base a dos tipos de herramientas, a las entrevistas y a las técnicas estandarizadas. Y ya habíamos visto que las entrevistas tienen distintas clasificaciones, pueden ser entrevistas abiertas, entrevistas cerradas, entrevistas individuales, entrevistas grupales, pero que había una entrevista en particular que nos interesaba especificar, porque para nosotros psicopedagogos va a ser importante, que es la anamnesis. Entonces, hoy vamos a empezar
desde esto que dejamos planteado, que es la entrevista. Entonces hoy vamos a ver un poco las partes de una entrevista particular, que es la anamnesis. Esto en relación a entrevista. Después seguimos con psicoestadística. Entonces, cuando hablamos de partes de entrevista, ya algo anunciamos la semana pasada. Las entrevistas podemos dividirlas en 3 momentos. En lo que ocurre antes de la entrevista, en la entrevista propiamente dicha y en el cierre de esa primera entrevista. En general, yo acá estoy hablando de la primera entrevista de un proceso diagnóstico, pero toda entrevista, cualquier entrevista que hagamos, también tiene un previo, tiene un momento previo, el momento en que, por ejemplo, acordamos un horario y estoy esperando que esa persona llegue, el momento de desarrollo en sí misma y el momento de cierre. Cierre quiere decir, bueno, vamos a ir terminando este encuentro porque, bueno, no es una charla de café lo que estamos haciendo, sino es estamos utilizando una herramienta de investigación psicológica para un fin determinado y tenemos que terminarlo para dar comienzo a otra actividad. Puede ser otra entrevista u otra tarea psicopedagógica en nuestro caso. Y yo acá los relacioné, cada uno, ahora sí pensando en la entrevista de inicio del proceso diagnóstico, las relacioné con 3 aspectos importantes a tener en cuenta. En esa preentrevista, decíamos, o sea, en esa toma de contacto que el paciente o su familia, en caso de que sea un menor o en caso de que sea una persona con discapacidad y nos está contactando un familiar, lo que seguramente se va a poner en juego es el motivo de consulta, ¿sí? El para qué nos están llamando, para qué nos están convocando. En esa preentrevista seguramente acordaremos un día de encuentro y un horario. En la entrevista, ahora vamos a indagar un poquito más el motivo de consulta, En la entrevista propiamente dicha, es el momento en donde yo tengo que indagar algunas cosas, porque en realidad el proceso diagnóstico es como encarar una investigación. Tengo que investigar qué le pasa a esta persona y para eso necesito tener datos. Para eso necesito conocer, para eso necesito poder entender qué es lo que está pasando. Y esto es, bueno, esa entrevista es el momento importante para poder empezar a tener todas estas piezas del rompecabezas que me va a permitir llegar al diagnóstico. Y en el cierre es el momento en donde seguramente vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer lo que se llama a definir el encuadre. En el cierre, o sea, cuando vamos a suponer que nos están consultando por un nene de 8 años que está en 3er grado, vienen los papás, la mamá fue la que hizo la entrevista, la preentrevista, o sea, nos llamó, se contactó con nosotros. Yo les comentaba que hoy es muy común que el contacto lo hagan a través del WhatsApp. A veces uno le entra un mensaje y uno no sabe de quién es. Y esto que es impersonal de esa manera, uno trata de personalizarlo. Bueno, a ver, generalmente en ese contacto es en qué momento la puedo llamar, quiero comentarle algo de mi hijo, bueno, y arreglamos entonces un horario y un día para una entrevista. Entonces, el motivo de consulta seguramente en esa preentrevista nos va a decir, mi hijo no quiere ir a la escuela porque dice que él no le va bien, que no le da la cabeza. Puede ser un motivo de consulta. Entonces, yo en ese momento seguramente lo que pueda preguntarle es cómo se llama el hijo y a qué escuela va, a qué grado va y decirle que, bueno, si les parece bien, la espero a ella y al papá de la criatura tal día a tal hora. Generalmente ahí preguntan cuánto cuesta, qué valor tiene nuestros honorarios y uno lo puede transmitir. Una vez que entonces llega ese momento, ese día y en ese lugar que establecimos,
si es que esto es en forma privada, si no, esto va a venir por demanda en la institución en la que estemos, sea una institución pública, como una salita, un hospital, una salita de salud, digo, un hospital, o en alguna institución privada de salud. Generalmente entonces hay una secretaria que nos va a ir llenando la agenda y nos va a decir, bueno, esta es la primera entrevista con estas personas. Allí no tenemos preentrevista, la preentrevista la hizo la secretaría de la institución. Entonces nos toca conocer el motivo de consulta en ese momento. Nos encontramos, charlamos, y hacer el cierre quiere decir, bueno, miren, a mí me parece que estoy entendiendo lo que le pasa a su hijo, que tiene 8 años, que está en tercer grado de esta escuela, que a ustedes les genera esto y aquello. Yo les propongo hacer una serie de encuentros. Generalmente los papás preguntan, ¿cuántos? Uno lo dice. A mí me gusta usar un rango entre tanto y tanto, entre tantas sesiones y tantas. En general no son más de 6. Y dar el encuadre quiere decir, bueno, nos vamos a encontrar todos los lunes aquí a tal hora. Pueden, sí, no, nos ponemos de acuerdo y esto tiene este valor. Para tal fecha, yo entonces voy a tomarme unos días para poder entender todo este material que voy a hacer y los voy a volver a reunir para darles un informe y mi devolución. Y así cierra esta primera entrevista. ¿Qué es esto de hacer un motivo de tener el motivo de consulta? Nos tiene que quedar en claro, ya sea en la preentrevista o en la entrevista misma, ¿por qué vienen? ¿Cómo llegan a esta consulta? Es muy distinto que digan, estamos preocupados por nuestro hijo, que digan, la escuela me manda a hacer esta consulta, pero la verdad, yo no veo cuál es el problema. O sea, esto ya nos empieza a dar un escenario de qué es lo posible que esté ocurriendo en esta situación, con este niño, con esta familia, con esta escuela. Y acá lo que nos dice la diapositiva es orienta el proceso de diagnóstico, pero no lo determina, porque a veces puede ser que se consulte por un motivo, pero en realidad está ocurriendo algo diferente. Por ejemplo, puede ser que alguien venga a hacer como, o a mostrar como motivo de consulta que el hijo no se puede quedar quieto y que se porta muy mal y que le va muy mal en el colegio porque tiene una conducta terrible. Y este es el motivo de consulta. Pero cuando nosotros hacemos la evaluación, encontramos con que este nene tiene severas dificultades para poder establecer razonamientos matemáticos. Entonces, la mala conducta está, nadie la va a negar. Si los papás se quejan, si la escuela se queja, o no se quejan, pero lo narran, no lo podemos dejar de lado. Ahora, ¿es la conducta lo que está originando la dificultad en el aprendizaje? ¿O es la consecuencia de una dificultad de aprendizaje, que en este caso les inventó la situación, es por un problema matemático? Entonces, ojo, porque a veces el motivo de consulta, bueno, nos va a ayudar a entender por dónde tiene que ir el diagnóstico, pero no podemos sesgarlo de tal manera de no dejar de tener en cuenta otras cuestiones que pueden estar subyaciendo a esa realidad, a esa situación en concreto. Motivos frecuentes. Y acá les pido que vayan abriendo micrófono y se animen a pensar cuáles pueden ser estos motivos que están acá, que traté de representarlos. Motivos frecuentes de pedido de diagnóstico psicopedagógico. Esta, la primera, ¿qué les parece?
¿Quién se anima? Se distrae, dispersión. Exacto, muy bien. Distracción. Perfecto, distracción. Un motivo frecuente es mi hijo no puede concentrarse. Está teniendo muchos problemas, no escucha a la maestra, no, viene con los cuadernos vacíos, se saltea hojas, escribe lo de naturales en sociales y en matemática escribe lo de lengua, ¿sí? Pierde todo. Estos son como argumentos de consultas muy frecuentes. En la segunda, ¿qué les parece? Frustración puede ser. Frustración. Frustración, mal rendimiento, ¿sí? La frustración porque no entiendo, entonces los motivos de consulta por estas dificultades por no entender, por no saber cómo ser exitoso, cómo aprobar las pruebas, estudia, lee, hace todo, pero le va mal. Esto puede ser otro. Y bueno, y también depende la edad, ¿no? Pero muchas veces con los más adolescentes nos encontramos con que se lleva todas las materias, a veces las rinde bien, pero arrastra previas, ¿sí? O sea, el mal rendimiento es otro de los motivos de consultas frecuentes. Bueno, el tercero se pone más difícil. ¿Qué les parece? Pobre, ¿no? No quisiera ser esta mujer. ¿Sobreexigencia? Puede ser, pero no fue por ese lado. Me gustaría ver, tentemos otra. ¿Alcanza con los contenidos dados? Fatiga. Fatiga, no le alcanza con los contenidos dados. No, bueno, sí. No alcanza. Como que no entiende. Falta de falta comprensión, no entiende. Muy bien, en realidad falta o fallas en técnicas de estudio. Entonces se llenan de cosas, de contenidos, y no saben cómo abordarlos, cómo organizarse, no los comprenden, no pueden sintetizar, ¿sí? Estos son otros de los motivos frecuentes. Y este último que me encanta, cómo le queda el libro y el cuaderno, ¿qué será? ¿Dificultades para qué? La atención. No, la atención era el primero. Ah, ya lo habíamos visto. Cierto. Motivación. Para leer. Muy bien, para leer. La motivación también es cierto, puede ser otra de las... Conductas disruptivas. Muy bien, perfecto, conductas disruptivas. En este caso, acá yo lo traía como dificultad para leer y para escribir, porque es muy, muy, muy frecuente. La consulta por no alfabetizarse a tiempo, por estar leyendo a un ritmo inferior al esperado o con muchos errores, o tarda tanto en leer que no entiende, y esto es un poco lo que los papás dicen. Pero me gustó también lo que ustedes aportaron de falta de motivación, no tiene ganas de hacer sus tareas, no tiene ganas de ir a la escuela. Y habían dicho otra cosa que creo que era frustración, que también muchas veces uno llega, y especialmente con los niños más grandes, uno llega a una situación en donde, claro, lo primero que salta es, está desmotivado. ¿Vieron los adolescentes cuando no quieren estudiar ya directamente? Que uno ya no entiende si es que le va mal porque no estudia, si estudia y le va mal, si tiene ganas y le interesó, o si ya no le interesa nada, o si después de haberse frustrado tanto ya ni quiere intentar. Entonces, estos son situaciones bastante marcadas, digamos, de consultas frecuentes. Igualmente, acuérdense que en el motivo de consulta es importante entender quién consulta. Más allá de que a lo mejor tengamos a la mamá y al papá sentados, a lo mejor el papá nos dice, a mí no me preocupa, yo era igual de chico, y la mamá está desesperada porque es la que se sienta todos los días a hacer la tarea. O a lo mejor la mamá y el papá vienen enojadísimos porque ellos se sienten obligados por la escuela, pero ellos no quisieran hacer ninguna consulta. O a veces es al revés. No, me parece que mi hijo lee horrible. En la escuela no me dicen nada, pero yo lo escucho leer y lee muy mal. Entonces,
también no solo escuchar qué dicen, sino quién está diciendo. O a veces es la derivación dada por el pediatra. Y entonces, bueno, también es importante empezar a ver quiénes son los que están consultando. Esperen que voy a achicar acá un poquitito. Ahí está. Cuando decíamos, bueno, la entrevista, entonces, propiamente dicha. Y acá voy a dejar de la presentación porque me gustaría escribir con ustedes. ¿Cuáles les parece que son los aspectos que tengo que indagar? Ya hice la preentrevista, tengo en claro mi motivo de consulta, pero más allá del motivo de consulta, en general, ¿qué cosas preguntarían? ¿Qué necesitarían saber en la entrevista para bueno, tener un panorama de lo que está pasando? Sí, Pato. Dice, Pato levantó la mano, por eso estoy diciendo Pato. Y por ahí creo que, hola, ¿qué tal? Sí. Encantada. Por ahí digo, me parece empezar con toda la parte prenatal, digo, cómo fue concebido, en qué situación se encontraban los padres, toda esa Perfecto. primera parte. A todo eso, El embarazo. Mira, todo esto Anamnesis, que estás okay. diciendo va a ser parte de la anamnesis. Así que me parece que es muy importante, y ahora lo vamos a ver, pero todos esos datos más de su historia, más de la historia evolutiva, los vamos a dejar para el final o para una segunda entrevista si no nos alcanza esta primera. Pero yo ahora, a ver, solamente sé por preentrevista que me llamaron por Juanito, de 8 años, que está en tercer grado. Me encuentro Entonces, con estas dos personas y empieza la entrevista. Entonces quizá comenzaría por la realidad actual de ese chico, en este momento, cómo vive, con quiénes componen su núcleo familiar cercano, Perfecto. Qué actividades hace además de ir al colegio, como más... Muy bien, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tiempo libre, juegos, sus gustos, por ahí sus social. gustos y preferencias. Muy bien, entonces ahí podríamos... A ver, ahí nos dan 40 minutos más, dice. Espérenme un segundito, que Zoom ahí nos agregó unos minutos más. Muy bien, también me decían cosas de personalidad, vamos a poner, ¿no? Y me dijeron gustos, preferencias. Esto es muy importante. En general, los papás, o sea, la entrevista empieza diciéndoles, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, por fin nos conocemos, ¿sí? Un momento como de, algunos psicólogos llaman de caldeamiento, o sea, de preparar el lugar, el momento, el clima. Y en general uno empieza con ciertas cuestiones de empatía, ¿qué tal? ¿Pudieron llegar bien? ¿Cómo están? Pero en un momento empieza, bueno, ¿qué los trae por acá? Entonces, nos van a contar otra vez la queja, el motivo de consulta, lo que les preocupa. Una vez que está ese motivo de consulta charlado, podemos preguntarles, bueno, cuéntenme cómo es Juan, de 8 años, que va a tal escuela y que le pasa todo esto. Entonces, ¿qué cosas les gusta hacer? ¿Qué preferencias tiene? ¿Hace deporte? ¿Tiene hobbies? ¿Sí? Aspectos familiares, ¿cómo está compuesta la familia? ¿Quiénes viven con Juan? Cuando digo realidad social no estoy hablando del nivel socioeconómico, porque eso uno lo puede inferir. Lo puede inferir por cómo son los papás, lo puede inferir por la escuela a la que va, lo puede inferir desde la institución que uno esté trabajando, más o menos con qué población se mueve. Pero sí podemos hablar de, bueno, si los papás trabajan, si se queda cuidado con la abuela, si hay una empleada, si están en una guardería y en un centro
cuidados a cargo de un docente, si tienen red de contención mayor, los abuelos, los tíos, otros amigos, qué hacen los fines de semana, todas estas cosas que me permitan conocerlo. En realidad actual, también podríamos preguntar sobre qué, a qué escuela va, si hace... Sí. Algo de la biografía escolar, de Muy hace cuánto bien. está en esa escuela, si hubo cambios de escuela. Su grupo de Perfecto. pertenencia también es importante. Muy bien. Vamos a hablar de aspectos sociales entonces. Si tiene amigos, si no, ¿sí? Y alguien dijo, que me gustó recién, historia escolar. ¿Sí? Entonces, si está en esa escuela desde hace mucho, si se cambió, distintos que me digan que Juan viene de salita de 2 y hoy ya está en 3er grado, a que me digan, no, mira, cambiamos de escuela porque repitió. Digo, son realidad, o cambiamos de escuela, no importa, preguntaré por qué, pero bueno, porque se mudaron, o porque no estaban de acuerdo, porque no les iba bien, porque lo echaron, por el motivo que fuera. Entonces, fíjense, ya vamos teniendo idea de la personalidad de Juan. El tema de las preferencias es clave porque, por ejemplo, si me dicen que es un chico que le gusta mucho dibujar, probablemente en el primer encuentro que tenga con él empiece con técnicas gráficas. ¿Sí? O si me dice que le encanta la matemática o que es fanático de, no sé, de Dragon Ball, bueno, quizás este sea mi comienzo de charla con él el primer día que lo vea. Estas son como las sutilezas que uno tiene que tener en cuenta para que cuando este niñito llegue a ser evaluado, se sienta cómodo y a gusto y no sienta el estrés de lo que es una evaluación. Entonces, más allá del motivo de consulta, yo tengo que tener en claro quién es este nene, cómo es, desde los papás, ¿no es cierto? ¿Cómo es la familia, cómo está compuesta, qué hacen, si tiene amigos o no, si hace deportes o no, y qué pasa con la escuela. Creo que con esto estamos muy bien. Vamos a dejarlo... Perdón, profe, a mí se me viene a la cabeza también preguntar sobre su rutina diaria, tipo horarios. Me encanta, rutina, muy bien. Rutina personal y familiar también, porque a veces, nunca me viene a la memoria de cuando trabajaba con una adolescente, una chica muy, muy evitativa, con poco vínculo social en la escuela, y cuando empezábamos a hablar con los papás de lo que ellos hacían en los fines de semana, ellos no salían nunca, y se quedaban todos juntos, los 4, mirando la tele, o sea, no era una familia que tuviera una exposición social intensa, y la hija era parte de esta realidad. Entonces digo, estas cosas son las que hay que ir teniendo en cuenta también. Así que muy bien, la rutina personal y familiar. Uno con las rutinas, o sea, no es que me quiero llenar de datos, quiero conocerlo. Y a través de todos estos datos voy a ir entendiendo qué le pasa a Juan, de 8 años. Por ejemplo, también puedo ir entendiendo acá en deportes, si, bueno, en la escuela no le va bien, pero si en deportes le va muy bien. Y si es el arquero del club del barrio, y resulta que todos los días lo llaman para ir a practicar e ir a entrenar. Entonces, digo, estoy tratando de ver fortalezas y puntos más flojos, más débiles. Los puntos débiles seguro llegaron con el motivo de consulta. Pero acá estoy tratando entonces de ver otros aspectos de él que también son muy importantes. Porque no solamente digo, bueno, es el arquero y es buscado y es querido, sino que seguramente me va a dejar ver que puede ajustarse a horarios, que puede ajustarse a entrenamientos. Si hay un entrenamiento, tiene que haber un coach que le esté dando
consignas y él las está respetando, porque si no, no lo pondrían a jugar. Entonces, digo, esto me permite ir comparando con otras cosas y eso me hizo acordar de algo, perdón. Esperen que me fui. De otra cosa en aspectos de indagar, que también es ¿qué pasa con las figuras de autoridad? ¿No? Entonces voy a ver, indagar qué pasa con los límites y qué pasa con algo que ustedes dijeron recién en las diapositivas, con la tolerancia a la frustración. ¿Sí? Entonces esto también es algo importante. ¿Cómo es este chico con respecto al límite? Esto a los papás a veces les suena raro, pero bueno, vamos a suponer que Juan se porta mal. ¿Cómo hacen ustedes para que se deje de portar mal? Entonces ahí podemos empezar a indagar cómo son las pautas de crianza en esta familia para estos papás. Si son muy rígidos, si son más flexibles, si hay un laissez-faire, o sea, todos hacen lo que quieren. ¿Qué le pasa con la autoridad en la escuela? ¿Puede recurrir al maestro? No. ¿Tiene serios problemas de conducta y de aceptación de puesta de límites? No. No los tiene en la escuela, los tiene en la casa, o los tiene en la escuela, no los tiene en la casa. Pero ¿qué pasa entonces en el ámbito deportivo donde sí brilla? Digamos, es importante empezar a mirar esto. Y cuando uno pone un límite, también el otro se frustra porque quiere hacer algo que no puede. Entonces, ¿cómo tolera esa frustración? Cuando se equivoca, ¿cómo tolera la frustración? ¿Puede seguir insistiendo? ¿Puede seguir practicando? ¿Es intolerable y no lo soporta? ¿Se angustia mucho? ¿Se enoja mucho? ¿Se irrita con facilidad? Digamos, todas estas cosas nos van a dar una idea de cómo es un día de Juan. Y lo que podemos pedir es ejemplos. Cuando nos dicen, es terrible. Uy, a ver, ¿me podés contar un ejemplo en donde Juan sea terrible en tu casa? Esto era lo que yo les decía el miércoles pasado, de no dar por sentado nada.